en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 1 al 26. El tema de este mensaje es la oración intercesora de Cristo. La oración intercesora de Cristo, que como digo, la encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 17. Y desde aquí, como siempre, un saludo para todos los que nos miran por internet, que el Señor los bendiga y los guarde. Así que vamos a tratar este tema y vamos a ver las características y las peticiones que el Señor Jesucristo le hace al Padre. En el capítulo 17 de San Juan tenemos una de las oraciones de Jesucristo un poquito antes de ir al huerto de los olivos, donde sería apresado para ser condenado y para ser crucificado. En esta oración el Señor ora al Padre. En Juan 17 el Señor le ora al Padre y le pide 7 cosas, 7 peticiones que nos revelan. En esas 7 peticiones se nos revelan los sentimientos que tenía Cristo en su corazón a través de lo que Él dice en esa oración. Y es muy importante, hermanos, conocer los sentimientos que pasan por nuestro corazón. Aleluya. ¿Por el corazón de cuántos pasan sentimientos cada día? Dicen amén. ¿Verdad? Por nuestro corazón pasan siempre sentimientos, pensamientos, situaciones. Hay tantos sentimientos, tanto buenos como malos, que deben ser examinados a la luz de la palabra de Dios para que podamos separar los buenos sentimientos de los malos sentimientos, ¿verdad? Y quedarnos solamente con los buenos sentimientos que haya en nuestro corazón. Amén. Así que en el contenido de nuestras oraciones se ve claramente cuáles son los sentimientos que pasan por nuestro corazón. Cuando oramos, expresamos lo que hay en nuestro corazón. Y Jesucristo en Juan 17 expresa lo que hay en su corazón, como digo, unos momentos antes de ir al huerto de Getsemaní a orar al Padre por aquel momento tan crucial, tan importante que iba a pasar nuestro Señor Jesucristo. Así que les invito a abrir su Biblia en Juan capítulo 17, versículo 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios. ¿Están todos ahí? Amén. Dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Sigue orando, dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, verso 9, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.
santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has honrado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Bueno, pues aquí tenemos esta linda oración. Todas las oraciones que hizo Jesucristo están en orden, en armonía con la voluntad del Padre. Es muy importante, hermanos, conocer los sentimientos que pasan por nuestro corazón. Cuando nosotros oramos, ahí manifestamos lo que hay en nuestro corazón. Y en la oración que acabamos de leer, hecha por nuestro Señor Jesucristo, vemos los sentimientos, la emoción, lo que Él sentía en estos momentos. Y como dije, habían siete peticiones que el Señor Jesucristo hace en esa oración. La primera petición que Él hace en los versículos 1 al 4, dice que en esa petición quiere que Jesús pueda ser glorificado, que el Señor pueda ser glorificado con aquella gloria que Él tuvo antes de venir a esta tierra. Jesús glorificó al Padre obedeciéndolo y humillándose completamente hasta la muerte, como lo dice la palabra de Dios. La palabra dice que Él amó de tal manera al mundo que vino a esta tierra y derramó su sangre por los hombres para que sean salvos. O sea que dejó la gloria que tenía antes de haber venido a la tierra y se humilló completamente. Miren lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Dice lo que tiene que haber, el espíritu que tiene que haber en cada uno de nosotros. Vayan buscando los pasajes de la Biblia para que cuando yo los cite ya usted los tenga localizados y así los pueda leer juntamente conmigo. Dice Filipenses 2, 5 al 11, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir, es decir, el sentir de Cristo lo vemos en la oración que Él hace. Pues ese mismo sentir que Él tenía por la humanidad también lo tenemos que tener nosotros. Este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es ¿quién? El Señor, para gloria de Dios el Padre. O sea que todos nosotros queremos también un día ser glorificados, es decir, todos queremos andar en las calles de oro con nuestro Señor Jesucristo en la gloria, pero antes de la gloria viene la humillación por la cual tenemos que pasar. Jesucristo ahora está lleno de gloria, de magnificencia y de poder, pero cuando estuvo en esta tierra sufrió mucho, sufrió hasta la muerte, se humilló hasta la muerte, dice la palabra.
Y este es el sentir que tiene que haber en nosotros, de humillarnos también. La Biblia dice que el que se humilla será exaltado, y el que se enorgullece y se llena de vanagloria, ese será humillado. Nuestro peregrinaje por esta tierra es la humillación. Nuestra vida, nuestro tiempo de vida aquí en esta tierra es un tiempo de humillación. Y si sabemos vivir con humildad, si sabemos vivir con resignación, esta vida, este tiempo de humillación, este tiempo de prueba que tenemos que transcurrir por esta tierra, si lo sabemos vivir como Dios manda, con un espíritu de humildad, entonces también un día seremos glorificados y podremos pasear en las calles de oro con el Señor Jesucristo. Aleluya. Pero si no sabemos vivir la vida como Dios manda, pues entonces no vamos a poder ser glorificados. La actitud, el espíritu de Cristo, la humildad, la sencillez, la sumisión a la voluntad del Padre. En otra, cuando Jesucristo un poquito más tarde está en el huerto de Getsemaní, su oración es: Padre, que se haga tu voluntad. Como hombre sabía lo doloroso que era ir a la cruz y le dijo al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa, pero si no es posible y tu voluntad es que vaya a la cruz, pues iré a la cruz con mucho gusto, aunque tenga que sufrir muchísimo. Entonces, Cristo, siendo Dios o siendo igual a Dios, como dice ese pasaje que acabo de leer, no se aferró a esa condición gloriosa. No se aferró y dijo: no, yo soy Dios, yo estoy rodeado de gloria, de ángeles, de querubines y de serafines, yo no tengo por qué humillarme. Pero fíjate, de tal manera nos amó que dejó su gloria, su magnificencia, su poder, y se humilló hasta lo sumo. Lo más difícil, hermanos, lo más difícil para nosotros los humanos es humillarnos, es despojarnos de la carne, de la voluntad, de las ideas, de las costumbres, de las tradiciones, de los gustos y deseos, porque cada uno de nosotros tiene una voluntad, tiene unas costumbres, tiene unos gustos, tiene unos deseos. Y despojarnos de esos gustos, de esa personalidad que hemos ido adquiriendo a través de los años, eso es muy difícil para nosotros los hombres. Para ser verdaderos cristianos tenemos que tener el valor de renunciar a nuestra voluntad para poner la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Para eso se necesita valor, ¿verdad? Para eso se necesita coraje santo. Por amor a nosotros, Cristo se despojó de su gloria y se humilló hasta la muerte. Y ahora nos toca a nosotros, por amor a Dios, despojarnos de nuestros gustos, de nuestros deseos carnales, de nuestras costumbres mundanas y renunciar a ellos para hacer la voluntad del Señor. Qué bueno estar viviendo en la perfecta voluntad de Dios, hermanos. Es lo más maravilloso. Entonces Jesucristo, en esta oración, vemos cómo Él le ora al Padre, ¿verdad? Que Jesús, Él le pide que Él pueda ser glorificado con aquella gloria que tuvo antes de venir al mundo. La segunda petición que el Señor Jesucristo le hace la encontramos en el verso 5 de este capítulo 17 de San Juan. En el verso 5 dice la palabra: ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesucristo, como todos sabemos, es uno con el Padre. Jesucristo es creador también. Jesucristo es creador. Si nosotros vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 5, capítulo 1, versículo 1 al 5, repito, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 1 al 5, vemos que Jesucristo es creador juntamente con el Padre y con el Espíritu Santo, el que creó los cielos y la tierra, el creador de lo visible y de lo invisible. Miren lo que dice Evangelio según San Juan del 1 al 5, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo es el Señor Jesucristo. Si ustedes se van a Apocalipsis 19:13, apúntelo si quiere y en su casa lo mira. Apocalipsis 19:13 dice que el nombre de Jesucristo es el Verbo de Dios. Y ahí Juan en el capítulo 1, verso 1 dice: en el principio era el Verbo, es decir, Jesucristo.
Y el verbo, Jesucristo, era con Dios el Padre. Y el verbo, Jesucristo, era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas, verso 3 dice, por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo lo que nosotros podemos ver y tanto lo visible como lo invisible fue creado por Jesucristo. En Él, dice, en Jesucristo estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Él mismo lo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces Jesucristo es uno con el Padre, Jesucristo es creador. Jesucristo creó junto con el Padre todo lo visible y lo invisible a nuestros ojos. El reino animal, el reino vegetal, el reino mineral, el ser humano, Adán y Eva, de quienes todos nosotros descendemos, fueron creados por el mismo Señor Jesucristo. Eso lo dice, junto con el Padre. Por eso hay que darle toda la gloria al Señor Jesucristo. Si nos vamos a Colosenses capítulo 1 y versículo 16 al 19, fíjense lo que dice allí otra vez. Ya no solamente lo dice Filipenses, sino también lo dice Juan y lo dice Colosenses. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Colosenses, capítulo 1, verso 16 al 19, dice, porque en Él, es decir, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, Jesucristo, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él, en Cristo, subsisten. Y Él, Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Agradó al Padre, agradó a Dios el Padre que en Jesucristo habitase toda plenitud, es decir, todo el poder de la divinidad. Por eso hablamos de que Padre, Hijo y Espíritu Santo son un solo Dios verdadero. Y entre los tres hay unidad absoluta. Así que Cristo ya fue glorificado. Cristo ya fue glorificado y restaurado en aquella gloria eterna que tuvo antes que el mundo existiese. Antes que el mundo existiese. Ya lo dice el verso 5. Ahora pues, Padre, esta es la segunda petición de Él. En Juan 17:5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesucristo es anterior a toda la creación. Entonces, Cristo ya fue glorificado y ya su gloria que Él tenía antes que el mundo fuese, ya está otra vez en ella reinando. Y nosotros tenemos que decir, como dice el apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos en su capítulo 11, versículo 36, que a Él sea toda la gloria. Vea lo que dice Romanos 11, 33 al 36, dice, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Si Él se lo sabe todo. Verso 35. ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Vamos a repetir todos juntos el verso 36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Por Él, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Jesucristo es Dios. Él reina con poder y como dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna.
La tercera petición que Jesucristo le hace al Padre la encontramos en Juan 17, versículo 6 al 15. Esta tercera petición es protección para los cristianos. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, verso 6 del capítulo 17, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste las he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Verso 9, dice, yo ruego por ellos, ruega por la iglesia, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Mire lo que dice el verso 9, estamos en Juan 17, yo ruego por ellos. Jesucristo está rogando por la iglesia. Dice, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Es decir, ya Jesucristo ya va a abandonar el mundo, pero la iglesia se va a quedar en el mundo. Padre Santo, a los que me has dado, ahí está al final del verso 11, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego, repite otra vez el mismo concepto en el verso 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea que el Señor Jesucristo está orando al Padre para que la iglesia tenga la protección, tanto aquella generación de la iglesia como todas las generaciones que han venido después de la iglesia. Y qué bueno saber que estamos bajo la protección de Dios, ¿verdad? Aleluya, no hay cosa más hermosa que saber que Dios está con nosotros, que el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros, que nos está guardando, que nos está defendiendo, refugiarnos en los brazos del Señor y tener la protección de Dios. Aleluya. Si nosotros vamos al Salmo 91, este es un salmo precioso que yo lo admiro mucho, y yo creo que todos los que de verdad aman a Dios deben correr y refugiarse bajo las alas del Omnipotente. Vean lo que dice el Salmo 91. Qué bueno sería que todos juntos lo leyéramos, ¿verdad? Porque así, cuando uno lee y relee varias veces el mismo pasaje de la Escritura, pues casi como que se le queda grabado en la memoria, si no al 100%, pues al 50%. Vamos a leer todos el Salmo 91, todos lo han encontrado, dicen amén. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con sus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás,
hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Qué lindo, ¿verdad? Cuando uno se apropia y se adueña de este salmo y se agarra fuerte del Señor, uno se siente protegido, ¿verdad? Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Qué bueno saber que estamos bajo la protección de Dios. Cristo, hermanos, Cristo no ruega por los que no le siguen, por la gente del mundo que no aman a Dios, porque esos están sin la protección de Dios. Fíjate que lo dice Jesucristo bien claro, no ruego por la gente del mundo, el Señor ruega y ora en esa oración por la iglesia. Los mundanos, los que no tienen temor de Dios, no están bajo la protección divina, no están protegidos contra los hechizos, contra la magia negra, contra el vudú, contra todo tipo de brujería, de maleficio, no están protegidos. Si el diablo los ataca, están desprotegidos y son víctimas de los ataques del demonio. Pero la iglesia está protegida, la iglesia que de verdad está refugiada bajo la protección del Omnipotente, la iglesia tiene la protección. El ángel de Jehová acampa alrededor de todos los que le temen, no de todo el mundo. Hay muchas personas por ahí que son incluso hasta incrédulos y creen que Dios los está guardando. Es mentira, Dios no los está guardando. El Señor Jesucristo guarda a los suyos, a los que se refugian bajo sus alas, los que se quedan fuera de la protección de las alas del Señor. Esos no tienen protección de ninguna clase. Todos nosotros sabemos, hermanos, que como cristianos, ¿cuántos enemigos tenemos nosotros? 3 enemigos. ¿Cuáles son esos 3 enemigos? La carne, el mundo y el diablo. En el versículo 11 de Juan 17, que es el texto base, en el versículo 11, Cristo ya no está en el mundo, pero los cristianos sí continuamos viviendo en el mundo, expuestos a los ataques de esos 3 enemigos, diablo, mundo y carne. Juan 17, 11 dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos, la iglesia, están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. O sea que el Señor Jesucristo ha orado por nosotros, ha orado por ti y ha orado por toda la iglesia para que estemos bajo la protección del Señor. Cuando Cristo estaba en el mundo, Él guardó de toda mala obra a sus discípulos. Cuando Él estaba en el mundo, los pudo cuidar, los pudo guardar. Pero ahora que Él sube para estar con el Padre y recibir aquella gloria que tuvo antes de venir al mundo, pues ahora encarga al Padre que le dé protección a todos los miembros de la iglesia. Cristo se va para estar junto al Padre y encomienda el cuidado de los suyos al Padre Santo, al Padre Eterno. El único que se perdió fue Judas. Judas era un falso cristiano. Todos sabemos que Jesucristo tuvo 12 apóstoles, ¿verdad? Uno de ellos lo traicionó. Ese se llamaba Judas, y ese era un falso cristiano. Judas aparentaba ser un gran hombre de Dios, pero era un falso cristiano. Pero aparentaba ser un sabio administrador. Cuando María derramó 1 libra de un caro perfume de nardo y ungió los pies de Jesús, Judas hizo un comentario que parecía muy inteligente, parecía muy sabio. El comentario que hizo Judas cuando ve que María rompe ese frasco de perfume de nardo puro y unge los pies de Jesucristo. Ese frasco de perfume era carísimo y valía mucho dinero. Y vamos a ver el comentario que hace Judas, porque, como digo, Judas aparentaba ser cristiano, aparentaba ser un hombre inteligente, aparentaba ser un gran apóstol del Señor, pero era un traidor, era un ladrón. Miren lo que dice Juan, vaya al Evangelio según San Juan, en el capítulo 12, versículos 1 al 8,
vemos ahí el carácter de Judas. Dice Juan capítulo 12, versículo 1 al 8, dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María dice que tomó 1 libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, de mucho valor, muy cara, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y ahora sale el comentario de Judas. Dice: y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Fíjate lo que dijo. Daba apariencia, tenía apariencia de ser un hombre generoso, que se preocupaba por los pobres y todo lo demás. Y mira el comentario que hizo. Dice: ¿por qué no fue vendido este perfume vendido por 300 denarios, un dineral, y dado a los pobres? Ese comentario seguramente impresionó a muchas personas. Dice: pero María se ha vuelto loca. Fíjate, ha derramado el frasco completo, ni siquiera ha echado un poquito, sino el frasco completo, y ha ungido los pies del Señor Jesucristo. Ese perfume eso es carísimo, ese perfume se hubiera podido vender y con ese dinero se le hubiese podido ayudar a muchos pobres. Un argumento, un comentario que parece que tiene lógica y que tiene sentido y que da a entender en apariencia que a Judas le preocupa mucho el estado de los pobres. Eso es lo que da a entender. Dijo esto, dice el verso 6, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Es decir, Judas era el tesorero del grupo, porque los 12 apóstoles vivían en común, tenían todas las cosas en común. No es que cada uno tenía su dinero, sino que todo el dinero de todos los 12 estaba todo junto, y entonces pues Judas era el que administraba el dinero, y del dinero que se iba echando en la bolsa, en la bolsa común de todos, Judas sacaba siempre una parte y la ponía aparte para él. Dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. O sea que el argumento de Jesucristo supera con creces el argumento de Judas. Jesucristo era digno de que María hiciese este gesto, este detalle generoso para con el Señor Jesucristo. Pero Judas, el argumento de Judas pues da la impresión de que él se preocupa mucho de los pobres. Que Dios nos guarde del engaño de los falsos profetas. Hay personas que aparentan ser cristianos, que aparentan ser hombres y mujeres de Dios, y resulta que son todo lo contrario. Dios nos abre los ojos y nos da sabiduría cuando leemos y estudiamos la palabra de Dios, hermanos. Aquellos que no han leído y estudiado la palabra de Dios tendrán muchas dudas sobre si una doctrina es verdadera o falsa. En mis años que llevo como pastor he tenido dudas sobre diferentes doctrinas, porque a todos nos han asaltado las dudas de vez en cuando, y como digo, yo no soy una excepción. En los años que llevo pastoreando he tenido algunas dudas sobre algunas doctrinas, pero me he dedicado a estudiar, a orar, y puedo decir, después de muchos años y después de mucha oración y después de mucho estudio, puedo decir sin vanagloria, sin orgullo de ninguna clase, que Dios siempre me ha guiado a su perfecta voluntad. Y ahora estoy más firme y más seguro de lo que creo que nunca, mucho más firme, mucho más seguro, porque todo lo que creo y todo lo que enseño y todo lo que predico lo puedo defender con la palabra de Dios.
Cuando uno, hermanos, cuando uno está bien documentado con muchos pasajes y principios de la palabra de Dios, tiene una seguridad total de que lo que dice no viene del hombre, sino que viene de Dios. Cuando lo que nosotros decimos lo podemos respaldar con la palabra de Dios, eso nos da una seguridad tremenda, ¿verdad? Con la palabra de Dios, pero sin descontextualizarla, sin malinterpretarla. Cuando uno está bien documentado con muchos pasajes y principios de la palabra de Dios, tiene una seguridad total de lo que dice, de que lo que dice es palabra de Dios. Esa es la seguridad que yo tengo ahora, y esa es la seguridad que cualquiera de ustedes también puede tener en el supuesto caso de que te asalten las dudas. Si te asaltan las dudas y no sabes qué camino coger y tienes dudas sobre alguna doctrina, sobre alguna cuestión, pues hay que ir a la palabra de Dios, porque cuando vamos a la palabra de Dios, el Señor nos dice, este es el camino, y las dudas saltan por los aires y entonces cogemos seguridad absoluta en la palabra de Dios. Aleluya. Esa es la seguridad, como digo, que yo tengo ahora y que usted también la puede tener. Si usted tiene dudas sobre alguna doctrina, no tenga miedo de confrontarla, no tenga miedo de confrontar esa duda con la palabra de Dios. Y esté dispuesto a que en el caso de que esa supuesta duda que usted tiene, el Señor le muestre lo contrario de lo que usted cree, pues admita lo que dice la palabra de Dios. He hablado con personas que están erradas y que están fuera de la palabra de Dios, y le he dicho, vamos a estudiar para que veas que eso que usted está diciendo no es así como usted dice. Vamos a estudiar la palabra de Dios, pero se han negado. Yo me he encontrado con muchas personas que dicen ser cristianos, incluso pastores evangélicos, pero mantienen doctrinas falsas y extrañas, y los he invitado a confrontar sus doctrinas con la palabra de Dios y no lo han querido hacer, Dicen, no, se niegan. Y yo he entendido que cuando una persona se niega a confrontar sus ideas con la palabra de Dios, es porque no está seguro de si lo que cree es bíblico o es antibíblico. Porque la persona que cree que lo que predica y que lo que sostiene es bíblico, dice, pues sí, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Pero el que no quiere ver lo que dice la Escritura, o que no le quiere dar importancia a la palabra de Dios, sino que quiere seguir con su credo equivocado, pues esa persona no tiene la disposición de hacer un estudio exhaustivo, un exégesis profundo de la palabra de Dios. Así que si usted tiene dudas sobre alguna doctrina, recuerde que la duda es lo opuesto a la fe. La duda es lo opuesto a la fe. Busque en su Biblia Romanos, ese texto no está ahí en la pantalla de la tele, pero busque Romanos 14, 23, porque allí lo dice bien claro. Romanos 14, 23 dice claramente que la duda es pecado. La duda en cuanto a una doctrina, la duda en cuanto a un credo, la duda es lo opuesto a la fe. La fe es seguridad, firmeza. Estoy absolutamente seguro de que eso es así. Pero la duda es justo lo contrario de la fe. Y saben que la Biblia dice que sin fe es imposible, ¿qué cosa? Agradar a Dios. ¿Con la duda se podrá agradar a Dios? Con la fe sí se puede agradar a Dios, ¿verdad? Con la seguridad de que lo que decimos es palabra de Dios. Dice Romanos 14, 23, como hemos dicho, el que duda sobre lo que come, o sobre lo que habla, o sobre lo que cree, porque esto es un principio de que la duda no es de Dios. El que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, porque no está seguro de si está haciendo bien o si está haciendo mal. Y todo lo que no proviene de fe, ¿qué dice la Biblia que es? Pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado, porque lo estás haciendo en un estado de duda, sin estar absolutamente seguro si lo que estás haciendo es o no es de Dios. La duda es falta de fe. La duda es lo contrario de la fe. La fe es seguridad absoluta. Estoy seguro de que lo que predico, de que lo que enseño es palabra de Dios. El que duda sobre lo que come, sobre lo que cree,
Pues no está seguro. No está seguro si hace bien o si hace mal. Por eso es por lo que la Biblia dice que está bajo condenación. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Y si la persona está en pecado, está bajo condenación. No tenemos necesidad, hermanos, no tenemos necesidad de estar dudando. No hay necesidad de estar dudando cuando tenemos la Biblia al alcance de nuestra mano. No tenemos necesidad de estar dudando teniendo la palabra de Dios al alcance de nuestra mano. La palabra de Dios nos quita las dudas cuando nos metemos a estudiarla en serio. Y si la estudiamos a fondo, salimos de las dudas. Gloria a Dios. La cuarta petición que Jesucristo le hace al Padre en esa oración de Juan 17 es acerca de la santidad de los cristianos, ¿sí? La santidad de los cristianos. En el versículo 20 dice la palabra mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Verso 21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea que el Señor habla acerca de la santidad, como digo en los versículos 16 al 20, la santidad de los cristianos. Sin santidad, la Biblia dice que nadie verá al Señor. Esto de la santidad de la iglesia era una cuestión que a Jesucristo le preocupaba mucho. La santidad de la iglesia a Jesucristo le preocupaba mucho. Y ahí lo deja bien claro, para que podamos ver y estar con Jesucristo como Él y el Padre son uno, así también nosotros con Cristo debemos ser uno. Y hay que vivir siempre en santidad. La santidad en Hebreos 12:14 lo deja bien claro la palabra de Dios. La santidad dice, seguir la paz con todos, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces en esta cuarta petición es el tema o la oración de Jesucristo es por la santidad de los cristianos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces a Él le preocupaba mucho la santidad de los cristianos, y a nosotros también nos debe preocupar mucho si vivimos o no vivimos en santidad. Así que vivamos en santidad, enseñando siempre la palabra de Dios, como hemos predicado aquí en miles de ocasiones. La quinta petición, para ir avanzando, el Señor ora por la unidad espiritual. Por la unidad espiritual. Versículo 20 dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Para que todos sean uno, es decir, para que todos tengan el mismo espíritu, el mismo principio, para que todos tengan el sentir que hubo también en Cristo Jesús. La unidad espiritual, la unidad en el mismo espíritu, la unidad en amor, la unidad en la doctrina, que todos pensemos lo mismo, que todos podamos creer lo mismo, lo que dice la palabra de Dios. Cristo puso las bases para la unidad. Los principios bíblicos son la base o el fundamento. La lealtad a su palabra, la transparencia entre nosotros, diciendo siempre la verdad, que es lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué hoy en día hay tantos modelos de cristianismo? Porque usted se habrá tropezado en la calle con cristianos de esta iglesia, con cristianos de la otra, con cristianos de la otra, y usted habrá podido observar que hay grandes diferencias entre los mismos que nos llamamos cristianos evangélicos. ¿Por qué hay tantos modelos? Porque uno dice, no, yo vivo de esta manera. Otro dice, no, yo vivo de la otra. No, esto está bien. El otro, lo que tú dices que está bien, el otro dice que está mal. Y lo que el otro dice que está bien, tú dices que está mal. Entonces, ¿por qué hay tantos modelos de cristianismo? ¿Por qué existen tantos grupos, tantas denominaciones diferentes las unas de las otras? ¿Por qué no hay unidad si Cristo oró para que las iglesias fueran uno? Que todos los millones de cristianos que hay alrededor de la tierra pensaran lo mismo. ¿Por qué? Cada cual, dice en otro pasaje de la Biblia del profeta Isaías, cada cual se apartó por su camino, cada grupo religioso adaptó la Biblia a su propia opinión,
Cada persona se hizo una religión a su gusto, una religión a la carta, y cogió esto me gusta y esto también y lo otro también, pero esto otro no y aquello tampoco, y entonces así es la gente, ¿verdad? Y así son las religiones, van buscando siempre lo que les gusta y lo que es doloroso, lo que representa cargar la cruz, lo que representa renunciar a un pecado, pues eso lo rechazan. Qué difícil es para el ser humano bajar la cabeza y entrar por la puerta estrecha. Esto es lo más difícil, bajar cabeza y entrar por la puerta estrecha. Miren lo que dice Mateo 7, 13 y 14, que nosotros lo tenemos aquí en el púlpito, lo tenemos escrito pero de manera resumida. Pero véalo en la Biblia, que está más completo. En la Biblia, Mateo 7, 13 y 14, vamos a repetir todos juntos este versículo, porque ahí está la clave, en bajar la cabeza, en entrar por la puerta estrecha, no como a mí me gusta, sino como a Dios le gusta. Vean todos, vamos a leer todos, Mateo 7, 13 y 14, dice así, todos juntos: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Otra vez, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Ves? Ese camino ancho y espacioso es: yo hago con mi vida lo que me da la gana, conmigo que nadie se meta, yo sé lo que tengo que hacer, lo que yo creo, eso es la verdad, y resulta que esas personas están desviados de la palabra. Cuando el Señor dice que entremos por la puerta estrecha, es decir, que bajemos la cabeza, que renunciemos a nuestras ideas, a nuestros gustos, a nuestros caprichos, y digamos, bueno, si el Señor dice que hay que entrar por esa puerta estrecha, yo me humillo, bajo la cabeza y entro por la puerta estrecha. Dice el verso 14 de Mateo 7, dice, porque estrecha es la puerta, y el camino para ir arriba ¿es amplio o es estrecho? Angosto. Es angosto. No, ahí no puedes ir de campo y playa, ahí tienes que ser muy prudente, ir por ese camino angosto, con mucho cuidado. Angosto el camino que lleva a la vida. ¿Y son muchos los que van para arriba o son pocos? Son pocos. Sin embargo, a cualquiera que usted le pregunte, todos dicen, no, todos vamos para el cielo, todos vamos para el cielo. Mentiras, mentiras dulces que a la gente le gusta citarlas para creérselas. Pero al cielo van pocas personas, los que se toman el cristianismo en serio, esos son los que van. No lo digo yo, esto lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Pero qué hermoso sería si todos entráramos por la puerta estrecha, por lo que Dios nos dice, aunque nos cueste sudor y lágrimas, pero bajar cabeza es lo más difícil. Entrar por la puerta estrecha, eso es lo que es bajar cabeza. Podemos estar todos juntos aquí, en el mismo edificio, y uno piensa de una manera y otro piensa de otra manera. Eso no es unidad. Podemos tener esa idea de la unidad. Oh, mira, estamos todos juntos. Sí, pero estamos juntos en el mismo edificio. Pero pensamos exactamente lo mismo, pensamos todos tal como dice Cristo, o este piensa de una manera, el otro piensa de otra, el otro piensa de otra. La verdadera unidad es que todos pensemos como dice la palabra, como dice Cristo, no como lo dice el pastor Santiago, sino como lo dice Cristo en su palabra. Cuando todos pensamos como piensa Cristo, tenemos la actitud de Cristo, cuando todos tenemos el sentir de Cristo que Él expresa en esa oración de Juan 17, entonces podemos decir, sí, ahora estamos unidos en espíritu, no la unidad física, sino la unidad espiritual. La unidad verdadera entre nosotros es cuando todos tenemos el sentir de Cristo en el corazón y renunciamos a nuestra propia voluntad. En Amós capítulo 3, versículo 3, ya voy terminando, dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Andarán dos personas juntas si no estuvieran de acuerdo? ¿Podrán caminar juntos si están con opiniones diferentes? Si uno va para el norte y otro va para el sur, ¿podrán ir en el mismo automóvil?
Cuando venimos a Cristo, hermanos, cuando venimos a Cristo, traemos de la vida de inconversos, traemos tradiciones, traemos costumbres, traemos ideas, credos, opiniones, actitudes, comportamientos que en un buen porcentaje están en contra de la palabra de Dios. Traemos tradiciones, culturas, costumbres, idolatrías, cosas que se nos han ido pegando en la mente y en el corazón por el ambiente donde hemos vivido. Pero cuando nos entregamos al Señor Jesucristo, debemos corregir, debemos ajustar nuestro sistema de vida a lo que dice la palabra de Dios, aunque nos cueste hacer cambios. Cuesta mejorar, sí, pero eso es lo que Dios espera. La sexta petición en el versículo 23 de San Juan dice que el mundo pueda creer. Jesucristo quiere que los inconversos puedan creer, pero para que puedan creer tienen que ver unidad en la iglesia. En esta sexta petición que la tenemos en el versículo 23 de San Juan 17, dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad espiritual. Para que el mundo crea, para que el mundo conozca, que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Para que el mundo crea, para que la gente del mundo puedan creer. En esta sexta petición el Señor le ora al Padre y esta sexta petición es una consecuencia del cumplimiento de la anterior, es decir, de la unidad de los cristianos. Cuando el mundo de afuera ve que los cristianos estamos unidos, que nos tomamos las cosas de Dios en serio, que no andamos jugando a la religión, cuando reinan los principios de Cristo en la iglesia, el principio del amor, el principio de la sana doctrina, el principio de la santidad, el principio de la humildad, el principio de la generosidad, entonces el mundo y la gente incrédula, al vernos a nosotros, van a creer, van a decir, uy, esa gente sí, esos van en serio con Dios. Mira cómo se toman las cosas de Dios en serio. Cuando los no cristianos ven malos ejemplos, malos testimonios en aquellos que se llaman cristianos evangélicos, ¿sabe qué sucede? Eso es un repelente para ellos, los aleja de la iglesia, los aparta de la iglesia y difícilmente van a venir a la iglesia porque por uno van a juzgar al resto. Si ven uno que dice que es cristiano evangélico y se congrega en la iglesia y tiene un testimonio pésimo, pues van a decir, pues si todos son como ese, ¿para qué voy yo a la iglesia? No hay nada nuevo, no hay... Ese que dice ser cristiano es igual que yo o peor que yo, dicen los mundanos. Hoy en día, hermanos, el cristianismo en su inmensa mayoría se han desviado de la sana doctrina. Hay muchos falsos profetas disfrazados de hombres de Dios, como era Judas Iscariote. Falsas doctrinas han entrado en la iglesia, como la doctrina de la prosperidad, la doctrina del pensamiento positivo, el sensacionalismo, el hedonismo, el feminismo, la homosexualidad, el exhibicionismo, el mundo y muchos principios mundanos se han metido de manera sutil, disfrazados en la iglesia. Cristianos radicales que viven y practican los principios de Cristo, quedan pocos. Y muchas veces no se diferencian los cristianos de los incrédulos. Antiguamente sí, se diferenciaban los cristianos de los incrédulos. Por eso no hay conversiones. Y muchos de los que dicen que son evangélicos no han nacido de nuevo. Antiguamente los cristianos y las cristianas a simple vista se diferenciaban de los mundanos y de las mundanas. Se diferenciaban como de la noche al día, por decir, se diferenciaban en la forma de vestir, en los modales, en las actitudes, en la manera de ser, en la manera de hablar, pero ya casi un altísimo porcentaje de los cristianos son iguales que los mundanos, no hay ninguna diferencia. Y la séptima petición, con esta ya termino, es que los cristianos podamos estar con Jesús en los cielos.
Aleluya. ¿Cuántos desean estar con Jesús en los cielos? Amén. Esa es la última petición de Juan 17 en la oración de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 24 al 26 dice: Padre, aquellos que me has dado, es decir, aquellos que me han recibido y han creído en mí, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. O sea que aquí en el verso 24, el Señor Jesucristo le ora al Padre y quiere, en su oración, Él quiere que donde Él esté arriba en gloria, también nosotros podamos estar allí. Esta es la meta de nuestro peregrinar en la tierra, ¿verdad? Llegar a la meta, estar con Cristo en el reino de los cielos. ¿Cuántos anhelan estar con Cristo eternamente? Aleluya. Por eso perseveramos. La Biblia dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hay que llegar al final de la meta. No es suficiente caminar con Cristo un trayecto, no es suficiente caminar con Cristo 8, 10, 12, 15 años. Es que caminar con Cristo hasta el fin de nuestros días para después volar y estar con el Señor para siempre. Hacia la morada eterna vamos caminando y Jesús nos está esperando arriba en los cielos con los brazos abiertos. Aleluya. Y aquellos que le han seguido fielmente aquí en la tierra, el Señor les dirá: bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¡Guau! ¡Qué bienvenida más maravillosa será esa! Bien, buen siervo y fiel, diste la talla, trabajaste, luchaste, oraste, lloraste, sufriste por mí, pero perseveraste hasta el fin y ahora entra en el gozo de tu Señor. Un día nos toca a todos partir para allá. ¿Y qué sabes tú si es hoy, mañana o dentro de 5 años, dentro de 10? No sabemos el día ni la hora. Por eso tenemos que estar preparados para no perdernos esa tremenda bienvenida que el Señor tiene preparada, esa morada que el Señor tiene preparada para todos aquellos que le aman. Y si usted no está seguro todavía, si está encaminado por el buen camino, pues ya sabe que después del culto puede hablar conmigo y oramos, y las dudas que usted pueda tener albergadas en su corazón, con la palabra de Dios, ellas van a desaparecer. Y podemos hablar largo y tendido para que usted esté seguro. No tenga dudas, hermano, ya sabe que la duda es pecado. La duda es justo lo contrario de la fe. Y yo sé que todavía entre nosotros hay algunas personas que tienen ciertas dudas, pero les da cierto temor abordar esa situación. Pero no tenga temor de confrontar las dudas y echarlas fuera con la palabra de Dios para que usted esté seguro de que va por el buen camino. Amén. Bueno, pues con esto termino y muchas gracias a todos ustedes por estar ahí escuchando la palabra que el Señor...